Señor les bendiga, amados hermanos y personas que nos acompañan en esta tarde. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad, porque una vez más nos permite estar reunidos, aunque sea virtualmente, para pues un tiempo de meditación, de reflexión una vez más, y de estudio y aprendizaje en su bendita palabra. Damos gracias a Dios porque nos permite el estar una vez más en familia, reunidos, quizá en torno a un aparato electrónico, puesto que no podemos estar presencialmente en los templos todavía. Al parecer nos están dando una fecha de mediados de junio para podernos volver a congregar. Sabemos que pues es difícil, se les extraña, hermanos, como no tienen idea. Ya quisiéramos poder verles, poder saludarles, poder estar eh, pues con ustedes en el templo. Créanme que ciertamente quisiéramos estar ahí, pero pues mientras no podamos, hermanos, vamos a glorificar a Dios, vamos a exaltar a Dios como si estuviéramos, quizá no juntos físicamente, pero en un mismo espíritu. Vamos a adorar y vamos a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Y en esta tarde quiero invitarle para que, si usted no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, Trono de Gracia, Templo Cristiano Trono de Gracia, esa es la dirección o el link como usted encuentra nuestros mensajes, los mensajes que hemos compartido tanto en el templo como aquí en la casa. Lo invitamos para que se suscriba, para que visite la página, para que si usted tiene alguna aportación, ¿verdad? Pues háganosla llegar y con gusto vemos a ver qué se puede hacer. Solamente les recordamos que hemos tenido algunos problemitas ahí con los derechos de autor por las alabanzas que cantamos, pero vamos a procurar incluir solamente mensajes, solamente predicaciones, sin más audio, sin más nada. La cosa, hermanos, es ser bendición y ser bendecidos para gloria de Dios Padre. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 42. Si usted me quiere acompañar en la lectura, Salmo número 42, usted puede abrir su Biblia, cualquiera que ésta sea, y lo invitamos para que se quede hasta el final. La verdad es que quisiéramos compartir esta Biblia. Ya la hemos anunciado en otras ocasiones. Si usted tiene la respuesta para la pregunta que vamos a hacer, pues lo invitamos para que responda. Quizá la situación del tiempo, quizá la situación de que estamos terminando los mensajes y inmediatamente se corta la transmisión, no le da oportunidad de contestar la pregunta que estamos haciendo. Yo quiero hacer la pregunta de una vez para que usted tenga tiempo, ¿verdad? Si usted necesita la Biblia y quiere tenerla, pues tenga el tiempo para responder. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué muebles había en el lugar santo en el tabernáculo de reunión? ¿Cuáles eran los muebles que había en el lugar santo? Y le voy a preguntar también cuál texto o en qué texto de la palabra encontramos esta respuesta. ¿Cuántos y cuáles muebles eran los que había en el lugar santo, en el tabernáculo de reunión? Y si usted me contesta, se lleva esta Biblia. Al final vamos a dar la respuesta. Así que si usted tiene el deseo de tener una Biblia y no tiene oportunidad de ir a comprar, bueno, aquí le vamos a regalar una. Así que vamos a estar atentos a la clase de hoy y vamos a compartir esta Biblia. Amén. Eh, Quiero también, hermanos, saludarles a nombre de mi familia, como siempre. Y vamos a comenzar, hermanos, leyendo el Salmo 42. Así que si ya lo tiene usted ahí a la mano, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué precioso es, hermanos, este Salmo 42. La verdad es que se amolda mucho a estos tiempos en los que estamos, en los que deseáramos con todo el corazón estar en el templo, estar en la casa de nuestro Dios para alabarle, para glorificarle, y no podemos. La verdad es que se siente feo, hermanos, se siente feo no poderles ver, no poderles saludar personalmente, pero así como David dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Yo creo que así estamos la mayoría de los hijos de Dios, queriendo estar en su presencia, queriendo estar en su casa, queriendo alabarle, queriendo glorificarle, queriendo exaltar su nombre, pero mientras tanto, pues vamos a alabarle desde nuestras casas. Amén. Vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo para la gloria del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, porque una vez más nos permites estar en tu casa, Señor, para adorarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre. Hoy te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque nos has concedido este día, Señor, en el que podemos una vez más venir delante de ti para adorar y glorificar tu nombre y para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, danos una actitud enseñable, danos un corazón abierto a tu palabra, una mente abierta a tu palabra, Señor. Danos entendimiento, revélanos tu palabra y permítenos crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, perdona todo pecado, Señor, que hubiera en nuestras vidas. Límpianos, santifícanos y permite que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a estar entonando un par de alabanzas. Vamos a, igual que este domingo, vamos a pausar un poco el video de YouTube para que no tener problemas con los derechos de autor. Y después de esto, pues activamos otra vez YouTube para seguir ministrando la palabra. Amén. A la bondad. Amén. Porque Él es bueno. Qué bueno es que usted y yo podamos estar aquí hoy. Damos gracias a Dios por eso. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Gloria al nombre de Jesucristo. No tenga pendiente, no voy a volver a predicar el sermón del domingo. Vamos a entrar a lo que es nuestra meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Hebreos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos 9 del 1 en adelante. Aleluya. Gracias al Señor que podemos estar aquí, hermanos, que podemos alabarle, que podemos glorificar su nombre, que podemos aprender un poquito más de su palabra. Amén. Hebreos 9 del 1 al 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, dice, un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos a ti rogándote que tú des palabra a tu siervo, que tu palabra corra como río impetuoso, que llegue a nuestros corazones. Danos, Señor, espíritu de entendimiento, Señor, espíritu entendido, que podamos comprender tu palabra y que podamos ser edificados en ella, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando un poco acerca de los atrios. Los atrios, dijimos, eran toda esta parte, bueno, están en una, permítame tantito, dijimos, déjeme ver poquito, acá, los atrios, dijimos la semana pasada, bueno, estamos hablando acerca del tabernáculo, pero los atrios son la parte interna de esta valla de lino blanco que vemos aquí, ¿sí? La parte interna eran los atrios del tabernáculo.
En esos atrios, hermanos amados, es donde encontramos el altar de los holocaustos, el lavacro la pilita esa que vemos ahí, que era donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar a lo que era el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo se componía de dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En esta otra diapositiva podemos ver, hermanos, cómo estaba dividido el tabernáculo. El templo, esta era la entrada al tabernáculo, a la derecha estaban los panes de la proposición en la mesa de los panes, a la izquierda estaba el candelabro de oro. Y aquí, hermanos amados, estamos acostumbrados a ver, los que ya tienen tiempo en la iglesia sabrán que tenemos el altar del incienso pegado al velo del que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Bueno, la pregunta que hicimos, ¿qué muebles había en el lugar santo? ¿Sí? ¿Y dónde está la cita que nos dice cuáles eran los muebles para que se ponga atención un poquito en esto para que pueda responder la pregunta al final, o si puede responderla durante el estudio para que se gane usted esta Biblia, para que se lleve usted esta Biblia a su casa, ¿sí? Se la vamos a dar completamente gratis, nada más tiene que respondernos esta pregunta. ¿Qué había en el lugar santísimo, en el lugar santo? Ok, decía, estamos acostumbrados, hermanos, a que vemos siempre en las gráficas, en los estudios que hemos tenido, vemos que hay tres muebles, ¿sí? La mesa, el candelabro y el altar. Ahorita vamos a hablar un poquito respecto de esto, ¿sí? Ok, el lugar santo. El lugar santo representa los lugares celestiales, hermanos, donde el creyente está sentado por la fe en Cristo Jesús, y este era el lugar donde el sacerdote ministraba, es decir, servía a Dios. El sacerdote, no el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la única persona que podía entrar a este lugar santísimo a ministrar una vez al año por los pecados del pueblo. Él derramaba sangre de las iba a decir de las bestias, pues sí, ¿verdad? Los machos cabríos, de los toros, los becerros que se sacrificaban, y era derramada la sangre sobre el propiciatorio, que era la cubierta del arca del pacto, ¿sí? En el propiciatorio había la imagen de unos querubines que estaban batidos a martillo y eran de oro puro. La sangre era rociada con el dedo del sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, repito, a ministrar a Dios por los pecados del pueblo. El apóstol Pedro señala que nosotros también, hermanos, como sacerdocio santo, debemos de ministrar a Dios mediante sacrificios espirituales. Esto nos habla de que Dios no solo salva al pecador, sino que además le hace un adorador de cada pecador arrepentido. Vamos a Primera de Pedro, ahí está adelantito de donde estamos. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La única forma en la que usted y yo podemos ofrecer a Dios un servicio que le agrade, la única forma en la que usted y yo podemos agradar a Dios en cualquier cosa que hagamos, es a través de Cristo Jesús. Esto lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de los atrios y de la puerta. No podemos nosotros brincarnos a Jesús. No puede haber un cristianismo sin sangre, no puede haber un cristianismo sin Cristo, no puede haber un cristianismo aparte de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Usted puede quizá decir, bueno, es que yo sirvo a Dios a mi manera. Bueno, lo felicito, pero la palabra del Señor me dice que la única manera en la que Dios se agrada de lo que nosotros hacemos por Él o para Él es a través de los méritos de Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Usted puede quizá tomar una actitud de decir, bueno, es que a mí esto no me agrada, a mí no me gusta esto, a mí me gusta más de esta otra forma. Yo les he dicho ahí en el templo, si usted va a un restaurante, va, y pide usted una chuleta asada con ensalada de verduras, qué sé yo, ¿va? El plato fuerte de ahí del restaurante, va, y le llegan con un platote de frijoles cocidos desde la olla, ¿va? Y ¿usted pagaría por eso? O sea, eso es suficiente, es lo que usted pidió, es lo que usted
llevaba las ganas de comer. Vamos a suponer que usted va a un lugar donde se especializan en cortes finos. Dios nos dé algún día, ¿verdad?, para llegar a un lugar de esos. Pero a usted le agrada, a usted gusta y dice, yo voy a, no sé, yo no conozco mucho de restaurantes, ahí me disculparán, ¿verdad? Pero no sé, acá por el periférico de la Juventud hay un lugar que se llama las Faenas. Y usted dice, yo voy a las faenas porque ahí sirven, o a la, ¿cómo se llama esa? Donde está un carrito, una carreta, la caleza. Y usted dice, voy a la caleza por un buen corte. Y usted llega a la caleza, ¿verdad? Llega ahí a la caleza, está la persona que está en la recepción y usted entra y ve todo alfombrado y los meseros de lujo y todo de lujo. Y llega y se sienta y dice usted, a mí deme el corte, la especialidad de la casa. Y le llegan con ese platote de frijoles. Pues no es lo que usted esperaba. Y no es lo que usted, quizá duró 3 4 años ahorrando para pagar la cuenta de ese restaurante y resulta que le llegan con ese platillo y usted dice, pues esto no es lo que yo pedí, no es lo que yo esperaba. Imagínese Dios, cuando usted le ofrece una adoración que no es conforme a lo que Él establece. Imagínese a Dios cuando usted llega con ese plato de gorgojos con frijoles, porque es lo que usted puede, porque es lo que a usted le gusta, porque es lo que a usted le satisface, porque es como usted se siente bien. Y no es lo que Dios está esperando. Déjeme decirle una cosa, amado hermano. Sé que este video lo van a ver muchas personas que no son creyentes, que no comparten la misma fe que nosotros. Pero quiero dirigirme en este momento a la iglesia, a nosotros, los que decimos que creemos. Nosotros tenemos a un Dios que lo conocemos, un Dios santo, un Dios fiel, un Dios poderoso, temible sobre los dioses. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? A nuestra manera. Dios ha establecido en su palabra la forma en la que podemos y debemos de adorar. La Biblia dice en Juan capítulo 4, es necesario que los que adoran a Dios, dice, le adoren en espíritu y en verdad. Dos ingredientes que no pueden faltar en la adoración del verdadero Hijo de Dios. Usted y yo, amado hermano, hemos venido al conocimiento de la gracia del Señor por pura gracia, por pura misericordia. Hemos venido a la salvación, al perdón de nuestros pecados, a la vida eterna por la sangre, por la muerte de uno que era santo en todo, que jamás pecó, que fue escarnecido gravemente, severamente por nosotros, como para presentarnos con una alabanza, con una adoración que no es lo que Él espera. La palabra del Señor es clara y el apóstol Pedro nos habla de que usted y yo fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo para ser un sacerdocio santo, para ser un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido porque ya el precio fue pagado. Por ahí hay algunos que predican y otros que cantan, ¿verdad? Y cantan muy bonito, por cierto. Pero hay canciones que debemos de analizar porque he escuchado una canción de una persona que pues, es famoso, ¿verdad?, cantando. Y en sus canciones él dice, la cuenta canceló. Mis pecados él borró y se la cuenta canceló. Otro dice que mis deudas, mis pecados él los canceló. Y sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Y usted, habrá algún otro pastor que me esté escuchando en este momento y quizá no estará muy de acuerdo conmigo, pero la verdad es que Dios no cancela la deuda de nadie, Él la paga. Es muy diferente. Él pagó mis deudas, no las canceló, pagó mi deuda, pagó mis culpas, pagó mis pecados, no los canceló. Como ahorita mucha gente anda enseñando por ahí, cancelado, dicen de repente, ¿verdad? Alguien dice algo que no se oye muy bonito y cancelado. No, tú puedes cancelar muchas cosas, pero las palabras que salen de tu boca tú ya no las puedes cancelar. O sea, tú puedes decir, hay 3 cosas que tú no puedes regresar. Uno es la muerte. No puedes regresar a la muerte. Todos estamos sentenciados. El alma que pecare morirá y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. La muerte no la puedes regresar, solamente Dios lo puede hacer. Otra cosa que no puedes regresar es el tiempo. El tiempo se va y se va como agua entre los dedos. Esta mañana y ayer también me decía mi esposa, me la pasé toda la mañana en la cocina, se me fue el día pero rápido. El tiempo no lo puedes regresar. Otra cosa que no puedes regresar son las palabras que dices.
Puedes disculparte todo lo que quieras, pero las palabras que dijiste ya las dijiste. Y las palabras que hirieron, ya hirieron. Las palabras que tú dijiste, que tú soltaste, ya hicieron su efecto. Entonces, es importante que entendamos que para poder entrar al lugar santo, adorar a Dios, primero era necesario pasar por el holocausto, pasar por el lavamiento, pasar por el revestimiento, ya lo hablamos la semana pasada, para entonces sí, por esos méritos de Cristo, poder adorar a Dios conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él espera. Muchas palabras que están aquí son desechadas porque no agradan, porque no gustan, porque no arrancan un amén, un gloria a Dios. No te hacen brincar, no te hacen saltar. Hay iglesias donde te ponen a saltar y a brincar y yo les he dicho ahí en el templo, quiere saltar, quiere brincar, hágalo. Tiene libertad, lo que no hay es espacio, ¿va? Pero quiere brincar arriba de las bancas, brinque si quiere. Pero eso no es el mover real de Dios. El mover real de Dios está en su palabra y en el cumplimiento que esta palabra tiene en el corazón de cada uno de aquellos que rinden su vida delante de Dios. Ahora, como ya lo hemos visto en otra ocasión, es mi opinión personal y no sé si habrá ahorita algún pastor escuchando. Por ahí me pareció ver a no sé si era Martín o quién era, si era Moy, pero estamos acostumbrados, decía al principio, a pensar o a entender, así se nos enseñó quizá, que en el lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso. Bueno, es mi opinión personal y usted puede pensar lo que usted quiera después de ver este video. Si usted así decide seguir creyendo, pues es su decisión. Yo respeto eso y sé que usted respetará mi posición también. Y si estoy en un error, usted me hará el comentario para que yo corrija, no me va a andar sacando la garra, etcétera, etcétera. Pero como ya lo hemos visto en otra ocasión, es mi opinión personal que en el lugar santo solamente se encontraba la mesa con los panes, obviamente, los panes de la proposición y el candelero de oro. Y vamos a ver algunas razones que sustentan mi tesis, ¿sí? Estos utensilios nos hablan de la provisión de Dios para su pueblo, quien nos alimenta a través de su palabra. Mateo 4:4, cuando Jesús es tentado por Satanás, dice la palabra del Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, ¿sí? Entonces, el pan representa el sustento de Dios para nosotros, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, en lo físico, en lo material. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo que no hemos estado trabajando, verdad? Y no es que estemos de ociosos, es que simple y sencillamente nuestros trabajos nos han pedido que estemos en casa, que nos guardemos, que nos encerremos. Pero la pregunta es, ¿cuántos hemos estado sin comer? Y no por ayuno, sino porque nos ha faltado en la casa. ¿Habrá alguien que pueda levantar la mano? Sinceramente, yo no. Yo no. A mí, yo puedo decir con todo mi corazón y con toda veracidad, el Señor ha suplido mi necesidad. Y yo no sé si habrá alguien más por ahí de los que me están viendo que puedan decir, Dios me ha suplido. Eben Ezer. Hasta aquí, la roca de ayuda ha sido mi Señor. Amén. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. La mesa de los panes nos habla de ese sustento, nos habla de esa provisión de Dios para con nosotros, no solamente en lo material, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Dios ha sido el que ha proveído para nuestra necesidad espiritual, para que nuestra alma se sostenga, para que nuestro espíritu sea fortalecido, para que nuestro corazón sea alentado cuando ha desmayado, cuando ha desfallecido por el dolor, por el cansancio, por la crisis, por la necesidad, por la angustia. Usted dirá, es que a mí no me afecta más que en lo monetario. Bueno, déjeme decirle que cuando falta el dinero en el hogar, regularmente sobran los problemas en el hogar. Muchos de los problemas que se dan en los matrimonios es por falta de dinero. Analícelo y se dará cuenta que es verdad. Más que cualquier otra cosa, digo, no es la única situación, no es lo único que ocurre en los matrimonios, pero la razón primordial para los problemas matrimoniales es la falta de dinero. Y muchas veces esa falta de dinero es porque, o esa falta
de paz en el hogar, esa falta de concordia en el matrimonio por causa del dinero, es porque no hemos entendido que debemos aprender a depender de Dios y de su provisión para nuestra necesidad, para nuestra vida. Cierto, hay veces, hay momentos de angustia, hay momentos angustiosos, hay momentos difíciles en los que tenemos ahora sí que entrarle por fe. Y es ahí, hermanos, cuando vemos que la gloria de Dios se manifiesta, cuando hay fe en que Dios ha de responder, en que Dios ha de sustentar, en que Dios de alguna manera en que nosotros no lo entendamos, Dios va a proveer para nuestras vidas. Tenemos testimonios, hermanos, ahí en el templo, una de las hermanas testificaba que no tenía que darle de comer a su niña, tuvo un problema por ahí con su marido y no tenía que darle de comer a su niña. Y no recuerdo si el testimonio de la hermana era que esa misma noche o al día siguiente en la mañana, unos hermanos de la iglesia le llevaron una despensa. No mucho, pero una despensa. ¿De qué estamos hablando? De que Dios conoce tu necesidad y porque Dios conoce tu necesidad, Él va a obrar en provisión para tu vida. La mesa de los panes de la proposición, de esto nos habla, no solamente un sustento espiritual, sino un sustento material. No solo un sustento material, pero un sustento espiritual. Ahora, esto también tiene que ver, hermanos amados, con lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, de la manera que Dios quiere que tú y yo le sirvamos. La palabra dice que en cierta ocasión Jesús envió a sus discípulos de dos en dos y les dijo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, dijo el Señor. Vayan, dijo, y prediquen y sanen enfermos, dice, y echen fuera demonios. Dos esferas, la natural y la espiritual. Dios quiere que tú y yo seamos siervos que les sirvan en lo espiritual, pero que también estemos dispuestos a salir a evangelizar, a salir a predicar la palabra, a salir a hacer algo para la gloria de Dios, pero también a hacer algo por nuestro vecino, por nuestro hermano, por nuestro amigo, cuando hay la posibilidad. Ojo con esto. Proverbios dice la palabra del Señor, no te niegues a hacer el bien, dice, a quien es debido y cuando tuvieras poder para hacerlo. Ese dicho del mundo que dice, haz el bien sin mirar a quién, es un dicho que no es bíblico y que está totalmente falto de sabiduría. Haz el bien sin mirar a quién, hermanos, no es de parte de Dios. Y entiéndalo. La palabra es clara y dice, haz el bien, dice, a quien es debido y cuando tengas poder para hacerlo. No vas a dejar a tu familia sin comer porque otros coman. No vas a ayudar a cualquiera, a quien sea, nomás porque llegó y tocó a tu puerta y ya. No, hay que tener sabiduría, hay que tener entendimiento, hay que tener criterio y por lo menos, hermanos, hay que buscar la dirección del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Amén. Ahora, en el lugar santo encontramos la mesa de los panes, el candelero de oro, hermanos. Es otro de los muebles o aditamentos que podemos encontrar en el lugar santo, ¿sí? El candelero de oro. Estos utensilios nos hablan de la provisión de Dios, quien alimenta a su pueblo con su palabra, pero el candelero nos habla también de la luz que necesitamos para nuestro camino. ¿De dónde viene la luz que necesitamos para nuestro camino? Salmo 119, 105. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 119, versículo 105. Es el salmo más largo de la Biblia. Y dice de la siguiente manera, el versículo 105. Dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el candelero de oro que estaba incluido dentro del mobiliario del lugar santo, nos habla de la luz que necesitamos para nuestro caminar diario, ¿sí? Cada uno de esos brazos cada uno de los brazos del candelero nos habla de una de las funciones del Espíritu Santo, ¿sí? Regularmente se menciona como los 7 espíritus de Dios. Déjenme ver si encuentro por aquí la gráfica para mostrársela. Vamos a ver. Déjeme, aquí está. Aquí la encontramos rápidamente.
Ok, en estos brazos nosotros encontramos, hermanos, lo que representa cada uno de estos brazos. Estamos diciendo que el candelero en general representa la luz que necesitamos para nuestro camino. Ahora, aquí en cada uno de los brazos encontramos un significado, ¿sí? Primer brazo es espíritu de gracia, ¿sí? Primer brazo, espíritu de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque sin la gracia es imposible acceder a lo demás. No sé si me estoy haciendo entender. La gracia es un favor no merecido. Usted recordará cuando el ángel llega con María, le dice, llena eres de gracia. ¿Qué quiere decir? Eres llena de un favor que no mereces. Eso es lo que el ángel le está diciéndole a María. No la está exaltando, no la está glorificando, como por ahí algunos enseñan. No, la realidad es que el ángel le está diciendo a María, Dios te ha dado un favor que no mereces. Eso es lo que el ángel le está diciéndole a María. La gracia, el espíritu de gracia, primer brazo que encontramos, ¿sí? Segundo brazo, espíritu de vida. ¿Por qué vida? Porque el Espíritu Santo es el que viene a nuestras vidas a infundirnos la vida de Cristo. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, es el Espíritu Santo el que viene a morar en su corazón y es el que viene a infundir esa vida que Cristo vino a darnos. Dice la palabra, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida es impartida a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora usted me dirá, oiga, pues si yo estaba vivo desde hace mucho, bueno, yo no sé qué tan mucho sea, ¿va? A lo mejor usted apenas acaba de nacer, tendrá sus 50 años, ¿va? Chavalito de plano. Pero la palabra del Señor dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Cristo viene a darnos vida a nosotros. No sé si me estoy explicando. La vida a la que aquí se refiere no se refiere a tu existencia en la tierra, se refiere a tu relación con Dios. La palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Quiere decir que cuando no estás en Cristo estás separado de Dios y es el Espíritu Santo el que te da vida, el que te une una vez más a Dios, el que te da acceso a ese trato con Dios, a esa relación, a esa comunión con Dios. No puedes tener comunión con Dios a menos que el Espíritu Santo esté en tu vida. No sé si me estoy haciendo entender. La comunión con Dios no tiene nada que ver con un pedazo de pan y un trago de vino. Ya lo explicamos en cierta ocasión, hablábamos quizá aquí mismo por Facebook o por YouTube, no recuerdo, pero estábamos hablando también acerca de esto. La Biblia dice, hablando Jesús, que todo lo que entra por la boca va al vientre y del vientre es echado a la letrina. Y decíamos, yo no creo que Dios quiera contigo una comunión de letrina. Yo creo que Dios tiene una comunión más real, una comunión más tangible contigo. Y eso es a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de vida. Ahora, una vez que la gracia ha venido sobre ti, que el Espíritu Santo ha venido sobre ti, entonces ese Espíritu Santo se convierte en un espíritu de adopción. Tercer brazo, espíritu de adopción. El Espíritu Santo ha venido para hacerte hijo de Dios. No es que ya fueras hijo de Dios, lo veíamos esta semana en los mensajes que estuvimos compartiendo los domingos. No recuerdo en cuál domingo hablábamos acerca de que no por ser creación de Dios eres hijo de Dios. Es necesario que seas adoptado como hijo de Dios. Es necesario que se cumpla el proceso de adopción y ese proceso lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Ojo, quiero decirte que todo esto se lleva a cabo en el momento en el que recibes a Jesucristo. ¿Sí? Es instantáneo, todo. ¿Sí? Nosotros lo estamos viendo aquí como cronológicamente por fines de estudio, pero realmente todo es inmediato, es todo junto. Todo el paquete va junto. ¿Sí? Porque es el mismo espíritu. O sea, tú no recibes 7 espíritus diferentes, recibes el mismo Espíritu Santo cuando vienes a Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender. No hay 7 espíritus santos. ¿Sí? Es un solo espíritu. Pero ese solo espíritu, vamos a representarlo aquí en el candelero. Ojo, es una representación, no es una imagen para que vayas y la cuelgues en tu casa, no. Estamos representando la obra del trabajo, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿sí? ¿Estamos hasta aquí? Ok.
somos adoptados por el Espíritu Santo, es el que lleva a cabo el trabajo de adopción, el que lleva el proceso de adopción para que tú y yo seamos adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Ahora, somos adoptados. Tenemos entonces al Espíritu de santidad que va cambiando nuestras vidas, que va transformando nuestros corazones. Hoy platicaba con un joven que ya tenía rato que no platicaba con él, con una persona que me comentaba acerca de una situación fea que pasó al norte de la ciudad. Por ahí hubo una muerte de unas personas no hace mucho tiempo, y a esta persona le pareció mal que, a la persona con la que yo platicaba, le pareció mal que al poco tiempo ya los familiares de aquella mujer que había muerto de una forma trágica estuvieran haciendo un baile, una fiesta, ¿ah? Le pareció mal, y le digo, bueno, le digo, es que tú ya estás pensando las cosas conforme a lo que la palabra de Dios te ha enseñado. Tú ya estás viendo las cosas de una forma más espiritual que ellas o que estas otras personas, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. El Espíritu de santidad viene a revelarte la verdad del Espíritu, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El Espíritu de santidad viene y purifica tu vida, viene y santifica tu corazón conforme a la medida de la puerta que tú le abras. El Espíritu Santo no te va a santificar contra tu voluntad. El Espíritu Santo espera que tú le entregues. El Espíritu Santo espera que tú le rindas tu vida para poder empezar a obrar santidad en ti. Mientras tú no le rindas al Espíritu Santo eso que te estorba, eso que le ofende, eso que le agrede en su santidad, entonces Él no puede hacer nada hasta que tú le rindas tu corazón. Pero es el mismo Espíritu Santo el que viene a santificar tu vida, el que viene a limpiar tu corazón, y a veces lo hace de una forma radical, rápido, pero hay veces que es un proceso, y a veces el proceso duele, ¿sí? Espíritu de súplica. ¿Por qué espíritu de súplica? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice la palabra del Señor que el Espíritu intercede con gemidos indecibles delante del trono de Dios. En realidad tenemos dos intercesores, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del poder de Dios y vive para siempre, dice la palabra, para interceder por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Amén. El Espíritu Santo intercede desde la tierra delante de Dios, y Jesús intercede delante del Padre directamente en los cielos por cada uno de nosotros. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. No hay más intercesores, no hay más. Tú puedes venir conmigo y decir, oiga, pastor, ayúdeme a orar por tal o cual necesidad. Y con todo gusto yo voy a orar por tu necesidad, voy a orar por ti, voy a pedirle a Dios por ti. Pero el que intercede delante de Dios en realidad es el Espíritu Santo y es el Señor Jesucristo, para darnos a nosotros una intercesión eficaz. Amén. Tenemos el Espíritu de verdad, que viene siendo el sexto brazo. Sí, el sexto brazo. Espíritu de verdad. ¿Por qué espíritu de verdad? Porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad de Dios. Tú puedes escuchar infinidad de doctrinas, infinidad de cosas que se escuchan aquí y allá. Y no estoy hablando solamente de iglesias apóstatas o de iglesias o de congregaciones o de religiones que nada tienen que ver con Dios. Porque aún dentro de la iglesia cristiana se han infiltrado doctrinas terribles que agreden la santidad de Dios, que agreden terriblemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que se han infiltrado con doctrinas judaizantes a la iglesia, que enseñan que el nombre de Jesús significa ahí el caballo. Dios nos guarde de una herejía semejante. Dios nos guarde de una herejía semejante. Confunden por ahí el griego, ¿verdad? Las letras en griego las confunden y dicen que Jesús es caballo, y en realidad Jesús termina en O-U-S, Omicron, Y, Sigma. Y Sus es Sigma, Y, Sigma. O sea, estamos hablando de letras completamente fuera de lo que tiene que ver una cosa con la otra. Y sin embargo hay iglesias cristianas que están aceptando esa doctrina. Hay personas en las iglesias que están aceptando esa doctrina y piensan que el nombre de Jesús es un nombre blasfemo para Dios, cuando en realidad lo que está haciendo esa doctrina es apartarles de Cristo, apartarles de Jesús. ¿Estamos hasta aquí?
Para eso necesitamos al Espíritu de verdad, para que venga y nos guíe, para que venga y nos oriente, para que venga y nos dé sabiduría, para que venga y podamos nosotros a la luz de su dirección, podamos llegar, hermanos, a la verdad. Finalmente tenemos el Espíritu de gloria, porque Él es el que glorificará nuestras vidas, nuestros cuerpos mortales, para que seamos arrebatados cuando la final trompeta suene. Qué precioso, ¿no? Tenemos un símbolo bastante fuerte, bastante hermoso en el candelabro de oro, en el candelero de oro. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque nos da la oportunidad de conocerle a través de estos instrumentos que Él puso en el tabernáculo de reunión para que usted y yo pudiéramos estar aprendiéndolos hoy. Sombra de lo que había de venir. Amén. Gloria en nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos ver estos utensilios en el templo. Ahora, decía, estos son los únicos utensilios que hay en el lugar santo, y quiero pues darle las razones por las que lo creo así, ¿sí? Ambas cosas apuntan a la persona de Cristo, que se entregó a sí mismo para darnos vida. Juan capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice la palabra del Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este pan, pues lo tenemos reflejado ahí en la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? Mateo 26, 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 26, 26. Mientras comían, fíjese bien, mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Qué tomó Jesús? El pan, ¿sí? Y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pregunto, ¿qué fue lo que partió Jesús? El pan. ¿Qué les dio a los discípulos? Trozos de pan. No se arrancó un brazo y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él les dio pan. ¿Estamos? Les dio un símbolo del cuerpo que iba a ser lacerado, que iba a ser lastimado, que iba a ser escarnecido, que iba a ser finalmente crucificado y entregado a la muerte por nuestros pecados. No les dio su cuerpo literalmente, les dio un símbolo y les dice: haced esto en memoria de mí. Es un recordatorio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Los panes en la mesa de la proposición nos recuerdan el sacrificio hecho en el altar de los holocaustos. No podía el sacerdote llegar a la mesa de los panes sin haber pasado primero por los holocaustos. ¿Se acuerda de Nadab y Abiú? ¿Sí se acuerda de Nadab y Abiú? Hombres del sacerdocio, parte del sacerdocio de arónico, ¿sí? Levítico. Y estos hombres llegaron y ofrecieron incienso, y fuego de Dios los consumió. Ahora, yo les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? El altar del incienso no estaba de este lado del velo, estaba de este otro lado del velo. En todas las gráficas que me encontré, el altar del incienso siempre ha estado aquí. Pero créame que esto me llevó, hermanos, no sé si anoche le compartía a mi esposa hoy en la mañana. Estuve buscando, hermanos, en diferentes versiones bíblicas, porque siempre he tenido yo esta duda de dónde estaba el altar del incienso, y me encontré en las 10 versiones, 11 versiones que vi, que busqué. Encontré que el altar estaba dentro del lugar santísimo, no estaba en el lugar santo. Y quiero mostrarle las citas que encontré, ¿sí? El lugar santo nos muestra la verdad, que es
para todos los creyentes, la palabra de Dios que nos santifica. Por eso a través de la verdad, sin mencionar que Jesús mismo es la verdad revelada por Dios, somos santificados, ¿sí? Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El lugar santo nos prepara para entrar al lugar santísimo. No sé si me estoy haciendo entender. El lugar santo nos prepara para entrar al lugar santísimo. Dijimos que la mesa de los panes representan sustento, ¿sí? La palabra de Dios dice, Jesús hablando, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El candelero de oro ilumina nuestro camino, nos ayuda a perfeccionarnos. No hay perfección en la tierra todavía, pero nos ayuda a santificarnos para que podamos acceder a lo que sigue. Espero estarme haciendo entender, ¿sí? En el lugar santísimo encontramos la vida de Dios y la manera de acceder a ella. Jesús es la resurrección y la vida. Y el que crea en él, aunque esté muerto, Juan capítulo 11, 25, vivirá. Todos aquellos que a través del camino encuentran la verdad son limpiados por ella y acceden a la vida, ¿sí? Al lugar santísimo. De modo que tendrán acceso al Padre y a la vida eterna. Ahora, ¿de qué manera nosotros nos acercamos al Padre? Nosotros, usted y yo. ¿De qué manera? ¿No nos acercamos al Padre a través de la oración? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Vosotros oraréis así, Padre nuestro. ¿De qué manera nos acercamos al Padre? A través de la oración. ¿Sí o no? Cuando usted ha logrado, ¿verdad?, pasar por la palabra, cuando usted ha sido lavado, cuando usted ha sido regenerado, entonces usted tiene acceso a Dios a través de la oración. Usted puede orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Usted no necesita a San Juan, usted no necesita a San Pablo, usted no necesita a San Judas, usted no necesita a San Martín Santana, usted no necesita a nadie. Porque usted ha entrado al lugar santo donde Dios le ha ministrado su palabra, donde Dios le ha dado entendimiento, donde Dios ha limpiado su vida, donde Dios le ha capacitado para entrar directamente a la presencia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Usted puede entrar a la presencia de Dios a través de la oración porque usted ha sido purificado para poder entrar a la presencia de Dios. Ojo, esto es a través de todo el proceso, que es un reflejo del sacrificio de Cristo. Espero estarme haciendo entender. No les puedo ver las caras. No sé si me están crujiendo los dientes o si están con cara de Juan. Apunté porque me preguntaron que si dónde dormía Samuel. La palabra del Señor dice que Samuel dormía en el santuario. ¿Sí? Obviamente no podía estar en el lugar santísimo, pero podía estar en el lugar santo. Ok, vamos a la palabra, hermanos, porque me gustaría avanzar en esto, ¿sí? En Génesis 3:24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Echó pues fuera al hombre, dice la palabra del Señor. Déjeme avanzarle aquí poquito. Aquí estamos hablando del Génesis. No sé si alcance a ver ahí en su pantalla. Ahí donde se ve el resplandor hay un par de ángeles y una espada de fuego que se revuelve para todas partes. Bueno, si no lo alcanza a ver, ya le expliqué lo que hay. ¿Sí? Ok, dice la palabra del Señor. Dijimos Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra de Dios nos describe que Dios echó al hombre fuera después de que pecaron, ¿sí? En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Por fuera del arca había 2 querubines y dentro del arca estaban
una muestra del maná que Dios hizo llover sobre el campamento de Israel como recordatorio de que Él es nuestro proveedor. ¿Sí? También estaba la vara de Aarón que reverdeció, una señal de autoridad, y las tablas de la ley que hablan de la justicia de Dios. Pero también nos recuerdan que para poder acceder al árbol de la vida debemos sujetarnos a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Además, como ya mencioné, en mi opinión, el altar del incienso estaba dentro del lugar santísimo. Vamos a la Biblia, Levítico 30, 6 al 10. Y aquí sí le voy a pedir por favor a mi esposa me eche la mano. A ver, si puedes irme buscando Hebreos 9 del 6 al 7. Levítico 30. Y usted que está en su casita no se me adelante, vamos por citas. Levítico 30 del 6 al 10. 9 del 6 al 7. Levítico 30. A ver, permítame, porque no es la cita. Déjeme ver si no es el... No sé por qué le puse 30, será que ya estaba todo desvelado. Versículo 16. Perdón, capítulo 16, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Levítico, capítulo 16, versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, ojo con esto, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿De cuál velo? Ahí. Bueno, del que estaba ahí. Es lo bueno de estar en vivo, hermanos, goces en el Señor. Este velo. ¿Sí? Repito, versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. ¿De dónde se tomaba el fuego del altar? Del altar de los holocaustos, ya lo vimos atrás. ¿Sí? Antes de entrar aquí tuvimos que haber pasado por el altar de los holocaustos. Era el altar donde Dios había derramado fuego y ese fuego el pueblo tenía la responsabilidad de mantenerlo ardiendo. De ahí Aarón debía tomar brasas, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, Dios te bendiga, Jorge. Dice la palabra del Señor, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, o sea, del incienso, y lo llevará detrás del velo. ¿Se fija? Cómo de repente escuchamos algo y se nos graba y se nos queda y pensamos que las cosas son así. Repito, todas las gráficas que estuve buscando respecto al incensario de oro muestran el incensario, el altar del incienso, de este lado del velo, en el lugar santo, y no es así, es del otro lado. Es la oración la que nos mete a la presencia de Dios, no nos deja fuera. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando nosotros, amado hermano, empezamos en una oración real con Dios, cuando verdaderamente nos metemos en oración con Dios, estamos en su presencia, no estamos fuera. Estamos en su presencia. Aarón tomará, dice, el perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová.
y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Ojo con esto, la oración, hermanos amados, no era en el lugar santo, era en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Qué precioso es esto cuando usted y yo entendemos que podemos entrar a la presencia de Dios a través de nuestra oración. Que no estamos hablando a larga distancia con Él, estamos cara a cara, presencia a presencia. Cuando estamos en oración con Dios, estamos presencia a presencia. En el hebreo, cuando habla de que Moisés hablaba cara a cara con Dios, el hebreo dice presencia a presencia. Porque a Dios nadie le vio jamás, dice la palabra del Señor. Entonces, qué interesante es esto, hermanos. El altar del incienso estaba dentro del santuario, dentro del lugar santísimo. Ahora vamos a ver más citas, ¿verdad? Porque obviamente sé que esto a lo mejor algunos estarán patinando y dirán, oye, no, tan mal, el altar del incienso estaba en el lugar santo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver otra cita más. Si me da oportunidad para moverle aquí a la cosa esta. Vamos a ver, al versículo 17, déjeme ver, ¿qué fue lo que leí? Versículo 14, Levítico 16, 14, para los que van llegando apenas y no saben de lo que estamos hablando. Levítico 16, 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. O sea, no se acercaba todavía al arca del pacto. Derramaba la sangre, la esparcía con el dedo, ¿sí? Porque la sangre es lo que debe llegar primero. Tú no puedes acercarte a Dios sin derramamiento de sangre, y la sangre fue derramada por Cristo para que tú puedas acercarte a Dios. Era imprescindible, antes de que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios, era imprescindible que la sangre fuera derramada y fuera rociada delante de la presencia de Dios para que tú y yo pudiéramos tener acceso a Dios. Entonces, dice la palabra, rociará, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El número 7 nos habla de perfección, de plenitud. ¿Sí? El sacrificio de Cristo fue completo, fue perfecto, fue pleno. Es interesante esto, ¿no? Para mí sí. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo del velo de adentro, dice, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Sí? Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, Aarón entraba a ministrar al lugar santísimo una vez al año, no sin derramamiento de sangre, pero era necesario llevar el incienso con la sangre derramada. O sea, nuestras oraciones tienen acceso a la presencia de Dios por la sangre que fue derramada. ¿Me estoy haciendo entender? Espero estarme haciendo entender. Si no, aquí estoy viendo sus comentarios, pueden ustedes hacer algún comentario y con todo gusto podemos compartirles las citas bíblicas una vez más. Vamos. Solamente el sumo sacerdote, y era en el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Pero, por ejemplo, yo sabía que tenían una colita en la pierna porque había veces que sí. no hacían correcto el proceso, terminaban incinerados. Sí, desde acá. Desde acá los sacaban. Estamos aquí, hermanos, comentando. Me pregunta Judith que si nadie podía entrar a este lugar mientras estaba el sacerdote ministrando. La respuesta es no, bíblicamente no. Ahora me dice, bueno, es que yo tenía entendido que los amarraban de los pies una cuerda, ¿verdad?, para sacarlos en caso de que algo hicieran mal. Sí, es correcto, pero los amarraban desde acá, desde afuera. O sea, la cuerda alcanzaba hasta allá y los sacaban arrastrando cuando era necesario por alguna situación de que hubieran entrado en pecado, hubieran entrado contaminados
y hubieran sido calcinados adentro en el tabernáculo. Si ellos no estaban, o sea, ¿Cómo sabían? ¿cómo sabían? Recuerden que ya vimos también, hermanos, porque me están preguntando que si cómo sabían si que ya se habían muerto. La Biblia dice que en la vestidura del sacerdote había unas campanillas y unas granadas. Esas campanillas sonaban cuando el sacerdote entraba a ministrar, sonaban las campanillas por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Cuando las campanillas dejaban de sonar, arrastren, ya se murió. ¿Sí me expliqué? Entonces las campanillas, ¿qué tanta potencia de sonido tenían para Bueno, vamos a hablar, disculpen hermanos, estamos aquí hablando cosas del mismo tema. Las campanillas, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Qué potencia? Ok, estamos hablando de potencia. Bueno, más que potencia, sí, Jorge, llevaba unas campanillas, es lo que estamos viendo. Jorge Ovalle comenta, llevaba una cuerda y en su traje traía unas campanitas que sonaban mientras se esparcía la sangre. Si no se oían, era porque estaba muerto, es correcto. Ahora, Miguel comenta o pregunta, ¿cómo es que se oían hasta afuera? Ok, vamos a hablar de dos cosas. Primero, era algo espiritual en lo que Dios se movía, ¿sí? Uno de los milagros que se daban, no sé si Jorge estuviste tú por ahí en las conferencias que nos dio este hermano Abraham Levy. Uno de los milagros que se daban era de que él mencionaba que el incienso que se quemaba en el altar olía en todo el campamento. O sea, todo el campamento olía el perfume. Te salías del campamento y ya no olías nada. Quizá un parte, y aquí es un quizá, probablemente, Dios ha hecho que esas campanillas se escucharan hasta afuera. En primera. En segunda, y esto va para todos nosotros, cuando estamos en el templo es un lugar solemne. Cuando estamos en el templo no es para ir a cotorrear, no es para ir a estar chateando, no es para ir a estar mandando mensajes por el Face, no es para estar jugando, no es para estar contando chistes, es para estar atentos a la voz de Dios. Cuando estamos en el templo, hermanos, el templo es un lugar solemne, es un lugar que tenemos que respetar. De hecho, la palabra de Dios dice, no es que no recuerdo ahorita la cita, pero Dios dice, mi casa tendréis en honra. O sea, la casa de Dios es una casa que merece todo nuestro respeto, toda nuestra veneración debe estar en Dios. Pero cuando estamos en su casa debemos mostrar respeto y debemos de mantener orden para poder escuchar y dejar escuchar a los que están alrededor. No solamente por respeto a la persona que se estuvo hasta las 11, 12 de la noche preparando un estudio, un material para compartirnos, mientras nosotros estamos quizá bien dormidos, ¿verdad? Para que al día siguiente que él se presenta con su exposición, estemos chachareando entre nosotros. Cuando estábamos en la sierra, les he platicado, ¿verdad? Había hermanas que hasta se acostaban en las bancas, ¿verdad? En el reclinatorio de las bancas, se estiraban hasta atrás para escuchar lo que estaban chismorreando atrás. ¿Cuándo iban a escuchar las campanas? Pues nunca. ¿Me explico? Entonces, qué interesante es que sí es cierto, ¿verdad? Eran campanillas, pero sonaban fuerte. No sé cuántos vivan cerca de una iglesia católica. Mi esposa y yo estamos haciéndonos a la costumbre de subir el cerro cuando podemos, el cerro grande que lo tenemos aquí a espaldas de nosotros. Y ahora hemos estado saliendo a caminar por las tardes, pero antes íbamos en la mañana. Y a veces estábamos arriba del cerro y se oían las campanas de la iglesia de aquí de la Rosario. O sea, estamos hablando de una distancia enorme. Claro que es una campana más grande, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de una distancia tan enorme. Eran aproximadamente 40 metros, 50 metros de largo. Entonces no estamos hablando de una distancia muy grande, Miguel. Estamos hablando de que era una distancia corta. ¿Sí? Ahora, el hecho de que no pudieran estar adentro no quiere decir que no pudieran estar por este lado, por fuera. Entonces hay muchos detalles, ¿no? Que habría que ver para saber cómo es que sabían si las campanas estaban sonando o no. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Vamos a continuar, hermanos, con Lucas, capítulo 1, versículos 8 al 9. Lucas 1. Se vale hacer preguntas, hermanos, se vale comentar. Aquí estamos leyendo sus comentarios, estamos leyendo sus preguntas y estamos tratando de no hacerles la duda más grande, ¿verdad?
Lucas 1, dice la palabra del Señor, versículos 8 al 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, aquí no se nos dice mucho, nada más se nos habla de que Zacarías tenía un orden en su clase y le tocó entrar a ministrar el incienso. Recordemos entonces que solamente Aarón podía ofrecer el incienso y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Estamos? Entonces es interesante. Lo que estamos viendo, hermanos, es mi postura y espero que ustedes lo analice, y si usted tiene una postura diferente, pues la puede comentar, no hay problema. No estamos cerrados a que nomás yo tengo la razón porque yo soy el pastor. No, usted puede comentar lo que usted guste. Aquí lo leemos o simplemente aquí lo vamos a leer. O simplemente no le hacemos caso. Usted puede comentar lo que usted guste. Ok, vamos ahora sí, hermanos, a Hebreos capítulo 9. Versículos 6 y 7, porque ya me están dando carrilla. Capítulo 9 de Hebreos. Y quisiera, esto lo voy a leer en la Biblia católica. Le digo, anoche me estuve hasta bastante tarde buscando en diferentes versiones. Estuve analizando la Kadosh israelita, la Dios habla hoy, la del oso. Bueno, estuve viendo varias versiones y todas coinciden en lo mismo, pero la que se me hizo más clara fue esta. Capítulo 9 de Hebreos, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor: estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio. ¿Cuál es el primer recinto? El lugar santo. Sí, ese es el primer recinto. Vamos a verlo un poquito más claro, ¿le parece? Versículo 2, capítulo 9, versículo 2. Un primer recinto fue destinado para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. ¿Qué es lo que mencionó aquí? Repito. Un primer recinto fue destinado para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. ¿Sí? Menciona dos artículos: la mesa con los panes ofrecidos y el candelabro, el candelero. ¿Sí? Y luego dice, a continuación, detrás de la segunda cortina, primera cortina, segunda cortina. ¿Sí? Primera, segunda. Dice, detrás de la segunda cortina hay otro recinto llamado lugar santísimo, donde está el altar de oro de los perfumes. ¿Sí? Donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. Estando todo dispuesto de esta manera, versículo 6, los sacerdotes entran todo tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio. Pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año, y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. De este modo, el Espíritu nos enseña que mientras esté en pie el primer recinto, el camino que lleva al santuario no está abierto, pero Cristo lo abrió para nosotros. Este velo, no en este recinto, sino en uno parecido a este, parecido a ese, no igual. Este era el templo de Salomón. Pero el segundo velo fue el que se rasgó de arriba a abajo cuando Cristo murió, cuando la sangre fue derramada, cuando el precio fue pagado. Repito, jamás cancelado.
pagado. Pagado por la gloria, por la gracia, por la misericordia, por el poder de un Dios poderoso que tenía y tiene el poder para sustentar nuestra necesidad, para ayudarnos a salir adelante, para darnos una nueva vida en Él. Entonces, esto demostraría, hermanos, que solo a través de la sangre del sacrificio era posible estar delante de la presencia de Dios. Cualquiera puede tener acceso a la palabra de Dios. Cualquiera puede alimentarse, recibir consuelo y fortaleza y hasta dirección para su vida por medio de la palabra de Dios que tenemos en el lugar santo. Pero tener una relación real con Dios, para poder estar en una verdadera comunión con Él, es necesario haber sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Permítame tantito porque como tengo aquí un ventilador prendido me vuelan las hojas. Hebreos 9:12 dice de la siguiente manera: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Solamente por la sangre de Cristo usted y yo podemos tener acceso a la presencia de nuestro Dios. Quiero finalmente, hermanos, terminar versículos 24 al 28, y aquí lo vamos a dejar para la próxima semana continuar. Versículo 27 y 28 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde el 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida, porque todo, hermanos, todo aquel que ha de ser purificado necesita la sangre purificadora de Cristo. Capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso yo no le puedo decir, y yo te absolvo, porque yo no puedo derramar mi sangre por usted. Cristo sí, lo hizo. Por eso es Él el que le puede perdonar, y es a Él a quien usted necesita confesarle su pecado. Aquí lo vamos a dejar, hermanos. La última razón por la que yo creo que el altar del incienso no estaba en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, es porque así lo establece la Escritura. Hebreos 9, versículos 2 al 4. Dios les bendiga, mis hermanos. Me despido. Se me terminó la batería del celular, pero esperamos en Dios, hermanos, que todo el video se esté transmitiendo todavía. Que Dios les guarde y nos vemos con el favor de Dios el próximo jueves a las 8 de la noche para la oración. Dios los bendiga, mis hermanos. A ver, lo acabo de compartir, a ver si se...